Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y esta es la discusión del ejercicio 1 de la unidad 3, morfosintaxis. Solamente las partes 1 y 2 que involucran las herramientas básicas de análisis morfosintáctico, los juicios de gramaticalidad y las pruebas de constituyentes. Por eso este vídeo forma parte de los cursos ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, y Link 6010, Lingüística General. Además, es parte de otros dos videos que incluyen las próximas partes de este ejercicio. En este vídeo discutimos las partes 1 y 2 del ejercicio, herramientas básicas del análisis morfosintáctico. Estas son los juicios de gramaticalidad y las pruebas de constituyentes. Una vez dominamos los juicios de gramaticalidad, practicamos esa destreza e identificamos cuáles son las pruebas de constituyentes que usaremos, podemos pasar a la parte 3 del ejercicio dedicada a la argumentación sintáctica, es decir, a la formulación de hipótesis semiformales. Para esa otra parte hay otro video que ustedes accesarán y que discute exhaustivamente cómo es la metodología en el estudio sintáctico, cómo protegernos de no generar una hipótesis degenerativa o sobregenerativa. Es decir, para que apliquemos la navaja de Occam y produzcamos teoría formal que tenga correlato con teorías semánticas y teorías lógico-matemáticas. Por último, existe el video de las partes 4 y 5 dedicadas a las representaciones arbóreas. Las representaciones arbóreas son formulación de hipótesis formales. En este caso, en este curso, son hipótesis reduccionistas, son diagramas, son arbolitos reduccionistas. Recuerden que este curso es introductorio, de modo que la sintaxis que trabajamos es básica y hasta cierto punto incompleta, pues nos vemos obligados a brincar, a saltar de los procesos en el modelo de generación lingüística. ¿Lo recuerdan? Los cuadritos con los circulitos. En ese modelo de generación lingüística estaríamos brincando de la etapa de procesos a la etapa de forma lógica cuando hacemos estos árboles reduccionistas. Sin embargo, son muy útiles para entender la interfaz entre la sintaxis y la semántica y contestar la pregunta básica o intentar, es un primer intento de contestar la pregunta de cómo se ordenan y combinan las palabras en las lenguas para formar secuencias capaces de ser procesadas en el módulo lógico-perceptual, la forma lógica, y en el módulo fonético o articulatorio, que sería la forma fonética, FF. También en esta última parte del ejercicio trabajamos con la ambigüedad estructural, que se manifiesta mucho, se puede ver claramente, se puede atestiguar a través de los árboles reduccionistas. Por lo tanto, esa herramienta de análisis formal, las representaciones arbóreas, nos ayudan o nos sirven para formular hipótesis que desambiguan las oraciones presentadas. Prosigamos de inmediato a discutir las partes 1 y 2, juicios de gramaticalidad, practicarlos, pruebas de constituyentes, identificarlas, para luego usarlas en la argumentación sintáctica y las representaciones arbóreas. Ya estamos en el ejercicio. Como siempre, es sumamente importante leer las instrucciones. Parte 1. Haga un juicio de gramaticalidad para cada secuencia, justifique su respuesta. Es decir, no importa si el ítem resulta ser gramatical o agramatical, la respuesta hay que justificarla. ¿Cómo se da esa justificación y por qué estudiamos juicios de gramaticalidad? Es importante contextualizar estas instrucciones en el sentido de que los juicios de gramaticalidad se usan como una de las herramientas para el estudio sintáctico. Cada vez que analizamos una secuencia gramatical o agramatical, lo hacemos para verificar hipótesis que hayamos establecido
acerca de una muestra lingüística o de un comportamiento de cierta secuencia, cierto grupo de palabras. Por eso determinamos una secuencia gramatical si funciona de acuerdo con el sistema de principios articulatorios de la lengua en cuestión, si se puede reconocer como una muestra de la lengua en cuestión y si se puede contextualizar en un acto comunicativo. Los primeros dos criterios son bastante fáciles de seguir. De hecho, en esta clase hemos esquematizado estos criterios, pero la mayoría de los sintactistas simplemente determinan la gramaticalidad por su mera intuición lingüística. Nosotros tratamos de formalizar un poco esa intuición. El primero, pues es fácil de determinar porque como hablantes del español conocemos cuáles son los patrones del español, aunque no conozcamos formalmente su gramática descriptiva o incluso la prescriptiva, podemos identificar qué secuencias diríamos de manera aislada. El segundo también es súper fácil de determinar. Y en el segundo tenemos que tener en cuenta que reconocer como una muestra de la lengua en cuestión significa aceptar que las muestras que podamos leer o escuchar son propias del sistema del español. Es decir, la palabra, por ejemplo, estroguelear, como tenían un ejemplo que en la presentación decía, estoy estrogueleando con el ejercicio. Esa muestra es completamente gramatical, porque estroguelear, aunque sea un anglicismo o una palabra de otro sistema, se ha acomodado a los patrones articulatorios del español. Tiene morfología del español, tiene conjugación del español, tiene el esquema derivativo del español, tiene la raíz estrog y el sufijo estroguelear que lo identifica como verbo, de modo que es completamente gramatical. Funciona de acuerdo con el sistema de principios articulatorios, se reconoce como español y es contextualizable. Esa visión más abierta de la gramaticalidad es bien importante. Por un lado, tenemos que ser abiertos a determinar como gramaticales, como sistemáticas, secuencias que tengan sentido o interpretabilidad en el plano semántico. No es que vamos a contestar preguntas de la semántica, es que vamos a usar esa interpretabilidad como base para determinar si esas palabras se combinan de una forma que puede ser procesable en la forma lógica. Y de esa manera contestamos la pregunta principal de la sintaxis, que es cómo se ordenan y combinan las palabras para formar secuencias procesables en la forma fonética y en la forma lógica. En ese sentido, aunque por un lado hay que tener una mente un poco más abierta para pensar sintácticamente, por otro lado tenemos que tener unos límites bien claros de qué es lo procesable en la forma lógica, teniendo en cuenta que vamos a analizar oraciones o secuencias aisladas. Por lo tanto, estos tres requisitos se tienen que cumplir teniendo en cuenta que esa secuencia está aislada. El tercer requisito se puede contextualizar en un acto comunicativo. No dice que depende del contexto para que se pueda contextualizar. Dice que se puede contextualizar en un acto comunicativo. Es bien importante tener en cuenta que es que ese criterio se refiere a que la secuencia sea contextualizable, no que esté contextualizada. Si la secuencia depende del contexto para poder recibir forma lógica, entonces no es gramatical, porque depende del contexto, depende de la pragmática y de otros factores semánticos. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Ahora que discutamos el ejercicio, vamos a ver ejemplos y lo van a tener un poco más claro. Número 1. La mayoría de los alumnos le gustan hacer exámenes en la casa. Es agramatical porque no sigue los patrones del español para el verbo gustar. Cuando encontramos la mayoría de los alumnos le gustan, observamos rápidamente que esto nos suena raro porque hay un problema de concordancia. Ahora bien,
En este tipo de ejercicio también hay que tener en cuenta, como les adelanté en la presentación, la conciencia de dialecto. Es importante que cada vez que respondamos un ejercicio de este tipo, digamos en relación con qué dialecto hacemos el juicio de gramaticalidad. Como ustedes saben, cada dialecto es una lengua, por lo tanto tiene sus propios principios articulatorios y sus propias apariencias que lo hacen reconocible o no reconocible. El ejemplo que les doy en la presentación es este. B. Habemos varios ex estudiantes de la UPR en este curso. Pues es gramatical en español caribeño, es agramatical en español estándar y es incorrecto en español estándar. Ese tercer juicio no nos importa a nosotros porque solo vamos a ver el primero y el segundo. Pero es importante tener en cuenta que es gramatical en español caribeño porque ya podemos decir que esta forma en español caribeño nos suena rara para nosotros. Podríamos decir que el verbo haber se comporta como nacer, morir, llegar, como un verbo inacusativo, como ocurrir. Ocurrieron situaciones, habemos estudiantes. Así que esa noción de dialecto es bien importante. Por eso, en este número 1 decimos, podría ser gramatical en el español puertorriqueño si se demuestra frecuencia significativa de este comportamiento de gustar, ausencia de la partícula a y concordancia con el complemento del sintagma determinante, la mayoría de los alumnos. Si logramos probar que el verbo gustar se comporta sin la a delante de la mayoría, a la mayoría de los alumnos le gusta, pues si podemos demostrar que se comporta con este sistema y que el verbo aparece en plural, haciendo concordancia con el complemento del sintagma determinante, la mayoría de los alumnos, entonces podríamos decir que es gramatical en español puertorriqueño. Por otro lado, de este número 1 es importante destacar que la secuencia tenga mala ortografía no incide de ninguna manera en el juicio de gramaticalidad. A propósito, les voy a poner oraciones con muchos errores ortográficos y oraciones que no tienen ningún sentido semánticamente para que hagan el análisis meramente estructural y sintáctico, morfosintáctico, que puedan hacer el juicio de gramaticalidad de acuerdo con la morfosintaxis de las secuencias. Vayamos al segundo. Se venden apartamentos. Claro que es gramatical porque sigue los 3 requisitos de gramaticalidad. Recuerden que esos 3 requisitos de gramaticalidad van a ser nuestra guía cuando contestemos estos ejercicios. Están aquí. Estos 3 requisitos. Funciona de acuerdo con el sistema de principios articulatorios, se puede reconocer como una muestra de la lengua en cuestión y se puede contextualizar en un acto comunicativo. 3. Necesito que llegas temprano para te doy las instrucciones. Claramente es agramatical porque no sigue los patrones del español para el verbo necesitar ni las secuencias seguidas de para y tampoco se puede contextualizar. Observen que no sigue el requisito 1, no sigue los patrones articulatorios del español, no sigue el requisito 2, como consecuencia de no seguir el requisito 1, no lo podemos reconocer como parte del español. Y como segunda consecuencia, tampoco se puede contextualizar porque en una conversación no tendría mucho sentido. 4. No me dices eso, por favor. Otra vez tenemos un caso agramatical, porque no sigue los patrones del español para el verbo decir con la negación. Se supone que tengamos el subjuntivo, no me digas eso, por favor. De modo que no es gramatical, es agramatical. ¿Cómo crees que Javier se sienta? Es completamente gramatical, sigue los 3 requisitos de gramaticalidad, aunque esta oración sea ambigua, porque no sabemos si el cómo crees se refiere a de qué forma tú crees eso o a de qué forma Javier se sentirá.
cómo tú crees que Javier se sienta, es decir, cómo tienes esa creencia o cómo él se sentirá. 6. Está cansado es. Esta secuencia es completamente gramatical en español puertorriqueño, pero solamente por incidencia de la pragmática. Este es al final tiene una función comunicativa, aserción, confirmación. Por eso la secuencia es contextualizable. Pero ojo, esos contextos están muy restringidos y hay que investigarlos. Es necesario investigarlos. Esta respuesta nos da la idea de que hay secuencias que son gramaticales en algunos dialectos, pero dependen de la pragmática para que sean gramaticales. Así que está cansado es, puede ocurrir, como a veces decimos, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que estoy cansado, ay, no te escuchas bien, no, es que fue que me levanté tarde, pues ese es al final de la oración, es asertivo, se llama el ser focalizado, y si les interesa, la colega María Fernanda Escalante y el colega Luis Ortiz López actualmente están estudiando este fenómeno del ser focalizado. En español puertorriqueño se da con mucha frecuencia en la posición en que está en el ítem 6. Bueno, terminamos con la primera parte. Importante, cuando hacemos juicios de gramaticalidad, si encontramos oraciones como el ejemplo que les di en clase, unidad de sintaxis es interesante. Si yo le pregunto, ¿ustedes dirían eso? Pues claro que no van a decir eso, pero me van a decir, ay, pero como una contestación a una pregunta puede ser, pues si necesita del contexto, pues no es gramatical. De modo que no es contextualizable, porque depende del contexto. Si tengo una oración como por ejemplo, eh, una secuencia como mañana quién llega. Pues mañana quién llega es gramatical porque tiene todos los elementos, pero quien quien llega mañana no es gramatical porque quien llega mañana qué. Entonces, ese faltarle algo más es indicador de que necesita o depende del contexto. Por lo tanto, aislada no tiene interpretabilidad. Otro ejemplo, si nos encontráramos una oración como eh, Gastón compra, punto. Gastón compra. Pues la oración Gastón compra es agramatical porque automáticamente nos preguntamos, ¿compra qué? ¿Qué es lo que compra? Y ustedes me podrían decir, ay, pero profesor, puede ser que en el contexto de qué hace Gastón, Gastón compra, pues ahí funciona. Pues claro que funciona porque tiene el contexto que la salva. Pues quiere decir que es agramatical. Importante, la oración tiene que ser interpretable sin el contexto. Por eso ese tercer requisito podría ser un poquito confuso porque podría parecer contradictorio, pero en realidad no lo es. Lo que dice este requisito es que es contextualizable en un acto comunicativo. Eso significa que tiene toda la semántica necesaria para que cuando lo lleves al acto comunicativo, pues la pragmática lo pueda descifrar, que tiene toda la sintaxis necesaria para que cuando lo lleves a la forma lógica, la semántica lo pueda procesar. No significa que en contexto funciona. No significa que está contextualizado. Significa que es contextualizable. Sé que puede generar dudas, así que importante, si las tienen, traigan este tema al salón para ponerles más y más ejemplos. Porque es importante para el ejercicio 2, que es para nota. Terminamos con la parte 1. Si verificamos las herramientas de análisis sintáctico, observaremos que la segunda herramienta principal es... Vamos a ver, se me perdieron aquí. ¿Dónde es que están? Aquí están. La segunda herramienta son las pruebas de constituyentes.
Con las pruebas de constituyentes ya empezamos a formalizar un poco más las hipótesis sintácticas. Usualmente usamos las dos a la vez. Usamos las pruebas de constituyentes, luego verificamos qué secuencias salen gramaticales y cuáles salen agramaticales, y con las pruebas de constituyentes probamos el comportamiento. Que hacemos una hipótesis, buscamos ejemplos, jugamos con las oraciones, empezamos a eliminar, a quitar, a mover, a hendir, la hendidura, y a desplazar ese movimiento externo. Y ese jugar con las secuencias sintácticas, esas son las pruebas de constituyentes. Una vez jugamos, algunas secuencias salen gramaticales, otras agramaticales, y esos resultados nos van a ayudar a establecer las hipótesis, comprobarlas o refutarlas. Parte 2. Identifique la prueba de constituyente que, para extraer hipótesis sintácticas, se ha aplicado a cada secuencia. Esta parte 2 tiene un doble objetivo. Tiene el objetivo del ejercicio, que es identificar pruebas de constituyentes, pero también tiene un objetivo oculto o un objetivo de currículo oculto, de que ustedes vayan viendo cada uno de los ítems y al leerlos se vayan dando cuenta cómo se hacen hipótesis sintácticas usando pruebas de constituyentes. Veamos el número 1. La bruja buena del sur encontró el cinturón mágico. La buena del sur encontró el cinturón mágico. La del sur encontró el cinturón mágico. Bruja buena del sur encontró el cinturón mágico. Bruja del sur encontró el cinturón mágico. Buena del sur encontró el cinturón mágico. Del sur encontró el cinturón mágico. ¿Cuál es la prueba de constituyente que se está usando? Ya saben que es la prueba de elisión o elipsis, o también se le llama eliminación. En las primeras tres secuencias, 1, 2, 3, se fueron eliminando los sintagmas nominales, o mejor dicho, los elementos nominales, los nombres o los sustantivos. Y en las últimas últimas 4 secuencias, se fue eliminando poco a poco, de forma continua, el determinante. Es muy importante observar que el alcance sintáctico está marcado hasta la palabra sur. Eso significa que el análisis lo estamos haciendo hasta aquí. El resto de la oración es parte del control de la prueba. Es la prueba controlada. De modo que el resto de la oración no es una variable que estemos estudiando. La variable dependiente es esta. Bien, esta es la variable dependiente y vamos jugando con la eliminación o la elisión. ¿Cuál es la hipótesis que se está probando aquí? La hipótesis a la que llegaron los sintaxistas modernos hace tiempo, en el 1993 y 1995. Que los determinantes son los núcleos de los sintagmas determinantes, y este es un universal lingüístico en las lenguas que tienen determinantes. La es el núcleo del sintagma determinante resumido, este triángulo es resumido, la bruja buena del sur. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Que fue la que llegaron los sintaxistas como Lasnik y la gran sintaxista, que es una mujer muy importante en el desarrollo de la sintaxis minimalista, y es Tanya Reinhardt. Ellos llegaron a esta conclusión porque la es la palabra que sobrevive a la prueba de elisión. La permite que podamos contestar la pregunta, que las oraciones se ordenen y combinen de modo que puedan recibir interpretación en forma lógica. La bruja buena del sur encontró el cinturón mágico, la buena del sur encontró el cinturón mágico, la del sur encontró el cinturón mágico. Cuando eliminamos el nombre y el adjetivo, la oración sigue manteniendo su gramaticalidad, al parecer gracias a ese determinante, a que ese determinante es el núcleo de este sintagma. Sin embargo, cuando eliminamos ese determinante, automáticamente obtenemos oraciones agramaticales.
Esto es una prueba, esto nos provee evidencia del poder sintáctico, del dominio que tiene esta palabra sobre todas las demás. Como ya habrán estudiado, esta es la palabra que se proyecta sobre todo el sintagma. De modo que es la palabra más importante en términos combinatorios y en términos de orden, es decir, en términos sintácticos. Desde un punto de vista tradicional o prescriptivo, se nos diría que bruja, que es el sustantivo, es el núcleo de la oración. Desde el punto de vista sintáctico, eso es incorrecto, porque estas cuatro secuencias nos dicen que bruja es imposible que sea el núcleo sintáctico porque cuando aparece solito no puede generar una oración. Por lo tanto, no produce orden y combinación procesable en forma lógica. Tal vez sea la palabra más importante, claro que sí, pero en términos semánticos. De modo que contesta preguntas semánticas o quizás pragmáticas, preguntas comunicativas, pero a la sintaxis no le interesa la comunicación, le interesa el rompecabezas de palabras con las que se forman las secuencias. Le interesa la comunicación como medio para llegar a ese rompecabezas, a descifrar ese rompecabezas, no como fin, no como propósito. Bien, así que eso es bien importante recordarlo. Hipótesis, la es el núcleo del sintagma en la Bruja Buena del Sur. La prueba de constituyente que se usó para demostrar esa hipótesis fue la elisión, eliminación o elipsis. Cualquiera de los tres conceptos es correcto. 2. Algunos políticos mentirosos se creen sus propios cuentos. Algunos izquierdistas homofóbicos se creen sus propios cuentos. Algunos se creen sus propios cuentos. Cuando vemos las secuencias, vemos que en la tercera se eliminó políticos mentirosos y se eliminó izquierdistas homofóbicos. Sin embargo, si analizamos más detenidamente, nos damos cuenta que esas palabras no se han eliminado, sino que se han integrado a la palabra que las domina, que es algunos. Por eso la hipótesis es que algunos es un prodeterminante que puede ocupar la posición de sujeto. Prodeterminante es una gran categoría que agrupa las palabras que tradicionalmente se han descrito como pronombres, entre comillas, pero que no se limita a los pronombres convencionales, sino que incluye palabras como estas, algunos, varios, diversos, bastantes, muchos y otras palabras de ese tipo. Los demostrativos, esta, estos, este, esas palabras funcionan como prodeterminantes porque pueden sustituirse a ellas mismas y a las palabras sobre las que se proyectan. En este caso, la prueba que se usó, si descubrimos que esas palabras tienen el poder de sustituir, quiere decir que se usó la prueba de sustitución. Esta dinámica suele ser también confundir a los estudiantes y no entienden la distinción entre la eliminación y la sustitución. Tal vez cuando veamos los árboles sintácticos la puedan entender un poquito mejor. Voy a buscar un diagrama que tengo al respecto. Vamos a ver para ver si les puedo mostrar mejor esa dinámica. Porque cuando vemos el diagrama sintáctico podemos entender un poco mejor el diagrama arbóreo, un poco mejor dónde es que se ubica cada uno, la sustitución y la eliminación, cómo es que se distingue. Bueno, no lo estoy encontrando ahora, es que no lo iba a integrar y
y quise integrarlo, pero ahora no lo encuentro. Ah, bueno, quizás está acá. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si lo encuentro en aquí. No, bueno, pues bueno, vamos a hacer un último intento y si no, pues se los muestro luego en clase. Tal vez esté aquí. Mm, bueno, vamos a continuar. Lo encontré, aquí está. Bien, este es el diagrama. Recuerdo que una estudiante tenía esta duda y nos reunimos en las horas de oficina. Miren aquí, los izquierdistas se creen sus propios cuentos. Resumí la oración para hacerla un poco más fácil de discutir. Vamos a ver si le puedo dar zoom. Aquí está. Ahí está. Los izquierdistas se creen sus cuentos. Es gramatical. Miren aquí el verbo creerse. Se fusiona con sus cuentos. Hacen una proyección intermedia. Se fusiona con los izquierdistas esa proyección intermedia y produce el sintagma verbal. Observen que en sintagma determinante los izquierdistas está en la posición de especificador. Cuando tenemos los se creen sus propios cuentos, esta sería la prueba de elisión. Eliminamos izquierdistas, pues ese los se queda sin proyección, se queda como determinante agramatical en la posición de especificador. Lo vemos aquí, los agramatical, los izquierdistas, como sintagma determinante. Los es agramatical si no tiene delante izquierdista. Algunos, sin embargo, mírenlo acá, creerse sus cuentos tiene una proyección intermedia. Algunos, está aquí representado, algunos se creen sus cuentos, tiene sustitución porque algunos sí puede absorber a izquierdista y quedarse en esta posición. Algunos izquierdistas o algunos. Ambos se quedan en la posición de la A en las constantes, la constante matemática para la proyección de complemento. Esta es la proyección, la estructura básica de las lenguas, pero resumida al complemento solamente, una estructura que no tenga especificador. A se fusiona con B, sintagma A. De modo que es gramatical, algunos izquierdistas se creen sus cuentos, le quito izquierdista y se queda en la misma posición de especificador algunos, siendo gramatical. De modo que hubo una sustitución. Algunos sustituyó a todo el sintagma al tener la categoría que se proyecta. Un comportamiento que no tiene los, pues los necesita llenar la posición de complemento, su posición de complemento, los izquierdistas, para formar el sintagma. Algunos puede estar independiente y ser un determinante en esta posición, como aquí, o puede tener izquierdistas a su lado y hacer un sintagma. Si le elimino el izquierdista y puede seguir siendo, si puede seguir ocupando esta posición en el sintagma verbal, en el gran alcance del sintagma verbal, quiere decir que sustituyo, que hubo una sustitución.
También podría ser que genere dudas, de modo que si las tienen, si no entendieron lo que acabo de explicar, es súper importante que hagan la pregunta en la clase, que retomen este tema. Otras veces también se lo explico como si alguno fuera un Kirby o una Pokébola. Y como Kirby, que no sé si conocen el videojuego Kirby, el muñequito. Pues Kirby, cuando se come a un enemigo que tiene ciertos poderes, pues adquiere esos poderes. Pues algunos hace algo así. Algunos se come a políticos mentirosos y adquiere los poderes de políticos mentirosos y de izquierdistas homofóbicos, a la vez que se queda con los suyos. Así que, de alguna manera, algunos adquiere todo esto y se sustituye a él mismo, incluyendo todo esto. Que todos esos corchetes se reducen en algunos. De modo que algunos es un prodeterminante que puede ocupar la posición de sujeto, que sería el especificador del sintagma verbal. Esa es la posición de origen o origen del sujeto, luego se mueve. Y la prueba que usamos fue la prueba de sustitución. Siempre que lo que eliminemos sea gramatical, la palabra que quede es un pronombre tradicional, va a ser un prodeterminante. Y la prueba que se va a estar usando será la prueba de sustitución. El grupo de hormigas meditan en el patio. Aquí se usó la prueba para verificar la concordancia del español. El grupo de hormigas meditan en el patio. Son el grupo de hormigas los que meditan en el patio. Es el grupo de hormigas el que medita en el patio. Hipótesis: él es el núcleo del sintagma determinante, el grupo de hormigas. Lo demostramos con la prueba de hendidura. La prueba que usamos fue la oración hendida. La fórmula es X lo que Y. En este caso, primero usamos el plural, porque queríamos verificar si este verbo en plural corresponde realmente a los patrones gramaticales del español, y cuando convertimos la oración completa en plural, usando el plural de este verbo, transformamos la oración en una estructura hendida, con la fórmula es X lo que Y, pero en este caso plural. Son, esa es parte de la forma, esa es la constante matemática de la forma. El grupo de hormigas es la parte en la que colocaríamos uno de los constituyentes, esa es la que cambia. Los que es la otra constante de la fórmula. Meditan en el patio, que es el otro constituyente. Cuando hicimos la prueba hallamos que es agramatical. Eso nos dice que en realidad entonces esta oración es agramatical. Hay lo que se diría en sintaxis normativa o en sintaxis prescriptiva, la que enseñamos en redacción y estilo y en redacción para los medios. Tendríamos un error de concordancia, porque en realidad meditan concuerda con él, que es el encabezante o es el núcleo de todo este sintagma, el grupo de hormigas. El grupo de hormigas está encabezado o tiene como núcleo a él, que es un sintagma determinante. Por lo tanto, con ese determinante es que el verbo hace concordancia. Lo descubrimos cuando hacemos la oración hendida en singular. Cuando hacemos la oración hendida en singular, la oración es perfectamente gramatical. Es el grupo de hormigas el que medita en el patio. Hipótesis: él es el núcleo del SD, el grupo de hormigas. Consecuencia: dada la concordancia sujeto-verbo del español, el juicio de gramaticalidad de la muestra debe ser agramatical, el grupo de hormigas meditan en el patio. Gramatical, el grupo de hormigas medita en el patio. La prueba que se usó fue la hendidura. Este es el proceder lingüístico. La gramática de la Real Academia Española, que dice lo que debemos decir y lo que no debemos decir, no hace lingüística o contradice los datos lingüísticos, en el sentido de que en la gramática de 2009 aceptó lo que se conoce como el plural majestático y establece que en español, en algunas ocasiones, por cortesía,
podemos usar esta oración, la que estoy señalando, la agramatical. Así que según la academia, podríamos decir el grupo de hormigas meditan en el patio o el grupo de estudiantes se reunieron ayer, y eso sería correcto. Sin embargo, observen que el dato lingüístico nos dice que es claramente agramatical con la prueba de hendidura. Bien importante tener en cuenta que no siempre lo gramatical coincide con lo correcto. A veces tenemos secuencias agramaticales que la academia acepta como correctas, como es este caso, este es un ejemplo de ello. Son los menos, es raro que ocurra, pero ocurre. Y en otras ocasiones tenemos secuencias que la gramática nos dice que son incorrectas, pero que en el español puertorriqueño son perfectamente gramaticales. Como estoy estrogueleando con el ejercicio de fonología, o habemos muchos estudiantes aquí, que es perfectamente gramatical en español puertorriqueño, pero la academia dice que es incorrecto. Con estos procederes ya tenemos lo básico, las herramientas básicas. El próximo paso es que nosotros mismos usemos las pruebas de constituyentes y los juicios de gramaticalidad para hacer argumentación sintáctica. Es decir, en el próximo paso vamos nosotros a formular teoría sintáctica. Vamos a ver si puedo salir de aquí porque un programa tapa el otro. Ay. Eso es todo. Si tiene preguntas, recuerde hacérmelas por mensaje directo de Edmodo o Moodle o a hector.aponte2@upr.edu. Sin embargo, si este video publicó en la plataforma de Edmodo o Moodle y usted tiene una pregunta, por favor hágala pública para que sus compañeras y compañeros se beneficien de la respuesta que yo le pueda hacer, porque tal vez ellas y ellos tengan la misma pregunta. Exhorto a hacer las preguntas públicas, por favor, en Edmodo o Moodle. Recuerden que este no es el último video de sintaxis, nos quedan parte 3, argumentación sintáctica, en la que trabajamos con la formulación de hipótesis semiformales pero bien fundamentadas en los datos empíricos, y las partes 4 y 5 que tienen otro video para las representaciones arbóreas reduccionistas. Recuerden que el reduccionismo es el primer paso del minimalismo. Lamentablemente en este curso no podemos entrar a la hermosa teoría minimalista, pero si les interesa, recuerden que pueden visitar de oyente el curso que ofrezco, LING 6050 Morfosintaxis, o pueden preguntarme por lecturas que les puedo recomendar, además de las lecturas suplementarias que tienen en el curso, que muchas de ellas se fundamentan en la teoría minimalista. En esas partes 4 y 5 trabajamos con la formulación de hipótesis formales. No se asusten porque no es que van a redactar hipótesis, esas hipótesis van a estar en los árboles. Los árboles sintácticos son la formulación de la hipótesis formal, en este caso reduccionista, y también trabajaremos con la ambigüedad estructural, cómo desambiguarla a través de la sintaxis, cumplir con el principio de composicionalidad, salvaguardar la interfaz lingüística, la adecuación descriptiva y la adecuación explicativa. Eso es todo, nos veremos.